Colombia, calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema que vamos a exponer es el siguiente: el día del Señor como un medio de gracia, parte 1. El día del Señor como un medio de gracia, parte 1. Y estará enfocado en apartando tu pie del día de reposo. Vamos a leer entonces Isaías 58, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, por la boca de Jehová lo ha hablado. Vamos a orar por esta palabra que recibimos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por permitirnos, Señor, recibir tu palabra. En tu palabra, Señor, comprendemos por medio de las Escrituras que está la sabiduría celestial, un tesoro muy preciado para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, Señor, admirar, que podamos conocer, que podamos compartir este tesoro de las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad podamos entender lo maravilloso que es tener el día del Señor, un medio de gracia para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Señor, aplicar esta enseñanza en nuestros corazones por medio de la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos tu asistencia, la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para comprender, y en este caso que el predicador pueda compartir con fidelidad la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta corta serie que es el Día del Señor y su relevancia para la vida del creyente. Y vamos a estar enfocados en este pasaje del profeta Isaías. Pero antes, hagamos un pequeño recuento de lo que hemos venido abordando en los domingos anteriores. ¿Qué hemos visto? La palabra de Dios nos ha recordado que el día de reposo, o ahora el día del Señor, no se instituyó en el Sinaí, en el monte Sinaí con Moisés, sino que fue una institución del diseño original de Dios, es decir, en la creación. En la creación, en Génesis capítulo 2, vemos precisamente que Dios reposó. ¿Y qué quería decir cuando Dios reposó? Lo que quería es darle un ejemplo a nosotros, a los hombres. ¿Para qué? Para que apartaran un día de sus actividades diarias, apartar un día de sus actividades diarias. ¿Para qué? Para adorar a Dios y reposar del trabajo. Así que el día del Señor es un día en el cual adoramos a Dios y descansamos de nuestras actividades diarias. Y esto se hizo para beneficio del hombre. Con ese objetivo fue que el Señor nos mostró allí el día de reposo y por qué Él descansó en el séptimo día. También hemos estudiado el pasaje de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11, que nos habla de los mandamientos, y en este caso del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y pudimos meditar en la preparación que tuvieron
En ese caso, el pueblo de Israel tuvo una preparación especial para recibir los mandamientos, lo que nos indica que la ley moral es diferente a la ley ceremonial y la ley civil. Es decir, tenemos la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral en la Biblia, pero tenemos que distinguirlas muy bien para no confundirnos. Entonces, hablamos que la ley civil, esta dejó de operar cuando Israel dejó de ser una nación. Hablamos que la ley ceremonial fue cumplida en su totalidad en Cristo. Esa ley ceremonial era una sombra del que iba a venir en Cristo. Y hablamos que la ley moral está vigente para todos, absolutamente para todos. Voy a explicarte lo siguiente. A través de la ley moral, aquellos que no recibieron a Cristo recibirán condenación. Y nosotros, como no la pudimos cumplir, nos arropamos en Cristo para en Cristo recibir salvación. Pero mira la importancia de la ley moral. Bueno, y aunque el cuarto mandamiento tiene un aspecto ceremonial, sí lo tiene, esto no implica que ha quedado abolido, como enseñan algunas denominaciones. Meditamos también en la regulación que entregó el Señor para ese día. En Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, se nos entrega la regulación, es decir, las personas trabajan 6 días y descansan un día. Y ese día de descanso es para cesar de las actividades que tenemos diariamente y para adorar a Dios. Así que esto también nos recuerda la creación, pero también nos recuerda la redención. Nos recuerda la creación, Génesis 2, pero también esto nos va a recordar la salvación que tenemos en Cristo, porque Cristo resucitó el primer día de la semana y a través de ello hay redención. Finalmente, de este resumen pudimos tener algunos elementos para comprender el cambio del sábado a domingo. Hablamos entonces de la redención, precisamente lo que acabé de mencionar, la resurrección de Cristo fue el primer día de la semana. La resurrección de Cristo fue el primer día de la semana. Hablamos del testimonio de la iglesia apostólica, es decir, de cómo empezaron a reunirse el primer día de la semana por medio de los pasajes que explicamos el domingo anterior, pero también tuvimos un tercer elemento y es el testimonio de la iglesia posapostólica que también se reunía el primer día de la semana. Iglesia posapostólica, después de los apóstoles. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el día del Señor como un medio de gracia. Vamos a mirar el día del Señor como un medio de gracia dado por Dios. Y en este caso vamos a hablar del uso público de este medio de gracia que es el congregarnos. Porque recordemos que tenemos medios de gracia privados y medios de gracia públicos. Los privados es cuando tú lees la palabra de Dios, oras. Eso es privado y lo haces en tu cuarto, en tu casa. Pero los públicos es cuando nos reunimos en el día del Señor y aquí también oramos, leemos, escuchamos la palabra. Y además se participa de la cena del Señor. En la medida que tomamos estos medios de gracia con seriedad, ¿qué va a suceder? El creyente va a ser prosperado espiritualmente. En la medida en que cada uno de nosotros tomamos estos medios de gracia con seriedad, pues vamos a crecer, vamos a ser prosperados espiritualmente. Es muy fácil hacer uso de estos medios de una manera fría, pusilánime. Y la misma frecuencia de los tales puede dar motivo a tal descuido, porque vamos a escuchar la misma voz del predicador, vamos a estar leyendo la palabra, aparentemente todo se puede volver rutinario, participación de la cena del Señor,
Y hasta algunos que vienen cansados de tanto trajín que no durmieron bien, pueden quedarse dormidos, ¿sí? Pero no debemos caer en esa trampa, no debemos caer en esa trampa en la que caen muchas personas que profesan ser cristianas. Si deseamos crecer, si deseamos obtener prosperidad espiritual, debemos ponernos en guardia para usar diligentemente estos medios de gracia y no hacerlo esto como una rutina. Y así, entonces, no contristamos al Espíritu Santo. Porque fácilmente podemos contristar al Espíritu Santo cuando tomamos esto de una manera fría, una rutina. Venimos por inercia, venimos por venir y no venimos a ser instruidos y a tener gozo de estar ante la presencia del Señor. Bueno, entremos en nuestro texto. ¿Qué vamos a ver de nuestro texto? Nos vamos a enfocar hoy en el contexto y nos vamos a enfocar en la palabra que aparece ahí. Si retrajeres del día de reposo tu pie. Nos vamos a enfocar qué significa si retrajeres del día de reposo tu pie. Y nos vamos a también a enfocar en el contexto. Esta es la primera parte. Dentro de 8 días tendremos unas palabras tan interesantes que ves ahí. Delicia, santo, glorioso. Qué palabras tan especiales. Pero esas las dejaremos para dentro de 8 días. Bueno, iniciemos con el contexto de este pasaje. Bueno, el libro de Isaías. ¿Qué está abordando el libro de Isaías? En su primera parte, es decir, en sus primeros capítulos, está hablando del juicio de Dios a las naciones paganas y también del trato de Dios hacia su pueblo. Esto lo vemos básicamente hasta el capítulo 40. ¿Qué pasaba con el pueblo? Infidelidad. ¿Qué pasaba con las naciones? Pues las naciones no tenían presente a Dios y por eso hay juicio de Dios. Y esto lo vemos hasta el capítulo 40. Pero allí el panorama cambia, porque viene ahora el consuelo. Es decir, después de hablar de juicio, después de hablar del trato de Dios, ahora el Señor, a partir del capítulo 40, se enfoca en el consuelo. Y ahí aparece también, precisamente, nuestro Salvador en Isaías capítulo 53. Tú reconoces muy bien ese texto de Isaías capítulo 53 que está hablando de Cristo. Fíjate. Bueno, y seguimos el recorrido. Por ejemplo, en el capítulo 56 hay algo muy interesante en lo cual nos vamos a detener. Porque después de hablar de juicio, ahora se habla de consuelo. Y vamos a enfocarnos en Isaías 56, versículos 3 al 7. Isaías 56, versículos 3 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios para que lo podamos enfocar. Ahora, antes de leer esa porción de las Escrituras, debemos analizar que estamos en el Antiguo Testamento, pero que allí hay enseñanza para nosotros, porque fácilmente podríamos decir, eso ya no nos corresponde, porque nosotros estamos mirando a Cristo, porque Cristo ya está en nosotros. Aquí lo estaban esperando, lo estaban anunciando, pero fíjate que estos pasajes de Isaías nos hablan precisamente de lo que iba a ocurrir cuando estuviese ya el Mesías. Y hoy está el Mesías o el Redentor, el Salvador con nosotros. Miremos entonces el pasaje. Isaías 56, 3 al 7 dice: Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo
los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué interesante. ¿Por qué es interesante este pasaje? Porque si tú te das cuenta, aquí ya se empieza a vislumbrar el panorama para ¿quiénes? Para los gentiles. El ingreso de los gentiles, porque antes no podían adorar a Dios, porque si no lo conocían. Fíjate, no lo conocían, pero aparecen los extranjeros y los eunucos. La Biblia nos enseña claramente dos cosas: que ni los eunucos ni los extranjeros podían participar precisamente de esa adoración a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en Deuteronomio 23:1 se habla de los eunucos, que no podían estar en la casa de Dios. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 43, se habla de los extranjeros que no podían participar de la Pascua. Y mira el pasaje de Isaías 56, está anticipando, está señalando que el extranjero y que el eunuco lo podría hacer más adelante. ¿Sí ves? Entonces por eso decimos que este pasaje tiene enseñanza para nosotros, para la iglesia local, para la iglesia actual, porque ahora están aquí los gentiles o estamos aquí los gentiles recibiendo la palabra de Dios. Pero tú te das cuenta que en el versículo 3 dice: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. O sea, el extranjero en ese tiempo no tenía opción. Pero el extranjero estaba inquieto por ese pueblo, por los israelitas, por la forma como adoraban algunos, porque algunos lo hacían, pero otros profanaban el día de reposo. Pero también se le da esperanza al eunuco, porque el eunuco tampoco podía estar en la casa de Dios. ¿Ya entiendes el privilegio de que Dios nos haya rescatado? Es que si Dios no nos ha rescatado, no estaríamos acá. Se autonombran rescatados y obedecen a medias. Y obedecer a medias es no obedecer. ¿Sí? Porque ellos vienen cuando quieran, hacen lo que quieran, no se sujetan, no hacen nada de eso. Pero aquí nos damos cuenta cómo el eunuco y el extranjero tenían presente eso. Y es cuando nosotros también debemos valorar el podernos reunir en el día del Señor. Bueno, entonces, después de tener un contexto de Isaías 56, ahí viene el capítulo 57. Y el capítulo 57 nos habla de la idolatría de Israel. Idolatría de Israel. Y el capítulo 58, básicamente, es el Señor respondiéndole al pueblo, porque el pueblo piensa que está bien, el pueblo piensa que ayuna y lo hace de forma correcta. Eso lo vemos en Isaías 58, el verdadero ayuno, ¿no? Entonces el pueblo dice, estamos bien, nosotros hemos ayunado, y el Señor dice que ese ayuno no es. ¿Sí ves? O sea, en el capítulo 58 tenemos la respuesta del Señor, precisamente a las inquietudes que tiene el pueblo de Israel. Y ahí es cuando entra nuestro pasaje. Ahí es cuando ya tenemos nuestro pasaje, versículos 13 y 14. Ahora, miremos esa palabra. ¿Qué significa si retrajeres del día de reposo tu pie? Y para ello nos vamos a apoyar en tres pasajes bíblicos que nos van a ilustrar qué sucedía en el Antiguo Testamento frente al día de reposo. Vamos a mirar tres pasajes bíblicos. Jeremías 17, 21 al 23. Todo esto nos va a ayudar para comprender qué significa si retrajere del día de reposo tu pie. Entonces vamos a Jeremías 17, 21, 23.
Entonces, sigamos escudriñando y leyendo la palabra de Dios. Dice así: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Versículo 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Mira esto. Y esto lo vemos hoy en día, ¿no? Fácilmente la polémica, día del Señor, no hay. No hay, ¿por qué? Porque la ley quedó abolida. Fácilmente ese es el argumento de muchas personas, y no estudiar la palabra de Dios. Bueno, ¿qué tenemos en este pasaje del profeta Jeremías? El Señor le advierte a su pueblo, el pueblo del pacto, que no estaban obedeciendo los mandatos. Y observamos cómo el pueblo realizaba labores, es decir, estaba trabajando ese día con toda tranquilidad, olvidando lo que Dios había dejado en su ley. El pueblo entonces había dejado el día de reposo, no estaban oyendo las alertas. Esto que escuchamos hoy en día es una alerta para que tu vida pueda crecer. ¿Quieres crecer espiritualmente? Bueno, debes tener tus oídos activos. Pero ellos no estaban oyendo las alertas. Por el contrario, ¿qué estaba pasando con su corazón? Cada vez estaba más endurecido y ellos no aceptaban la corrección. Vemos entonces un pueblo con codicia. Con codicia. Y esto es algo muy parecido hoy en día. Muchas personas prefieren trabajar este día para seguir recibiendo más recursos, o prefieren que haya una iglesia en horario donde no le afecten este día sus labores. Por ejemplo, que haya horarios de 7 de la mañana a 9 de la mañana y después van a sus labores. Pero fíjate que eso le estaba pasando al pueblo del Antiguo Testamento, y lo que se estaba haciendo era que ellos seguían alimentando cada vez más su codicia, codicia, codicia. Bueno, ¿qué significa que si retrajeres del día de reposo tu pie? 1, es no hacer tu propia voluntad. Es no hacer tu propia voluntad ese día. Bueno, ya tenemos ahí un primer punto. Es no hacer tu propia voluntad ese día. El pueblo hacía lo que pensaba que era mejor para ellos, pero estaban olvidando el tiempo de adoración a Dios y el descanso que necesita el cuerpo de las actividades diarias. Mira, algo tan importante que es adorar a Dios. Como lo dijimos hace 8 días, si Dios es primero, por supuesto que tú debes darle tiempo. Si Dios es primero en tu vida. Ahora, ¿Dios no es primero en tu vida? Bueno, por supuesto que tú le das muy poquito tiempo o casi nada de tiempo en la semana. Pasemos ahora a Nehemías capítulo 13, versículos 17 al 19, para mirar otro pasaje. Nehemías capítulo 13, versículos 17 al 19. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. ¿Qué estamos viendo allí? Las reformas de Nehemías.
¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? Reprendiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque ese día lo habían vuelto una mercadería. Así es. Y si miramos hoy en día, ¿es así? También es así. Eso no ha cambiado, una mercadería. Por eso es que lo reprende. Versículo 17 dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. Porque ¿sabes qué hacían los otros? Venían a venderles en el día de reposo. Y los de Judá caían a comprarles de todo. Volvieron ese día una mercadería. Pero Nehemías les dice, mira, así hicieron vuestros padres y por desobedecer vinieron todas estas calamidades. ¿Cómo vas a seguir desobedeciendo? ¿Por qué vas a seguir añadiendo más carga a Israel? Eso es lo que está diciendo allí Nehemías. Mira la importancia que vemos en el Antiguo Testamento del día de reposo. ¿Y qué hace en el versículo 19 de Nehemías? Pues le toca entonces ¿qué? Cerrar las puertas de Jerusalén para que no entren más esos vendedores y el pueblo vea realmente la importancia de tomar ese día. ¿Qué estamos viendo entonces allí? Un pueblo lleno de idolatría, un pueblo que está caminando bajo sus propias normas y principios. Eso es lo que estamos viendo. Debemos entender que no es a nuestra norma, que no es a lo que pensamos. Debemos comprender que es a lo que dice la palabra de Dios para no desviarnos de su camino. Lo demás es idolatría. Cuando nosotros nos desviamos y hacemos cosas diferentes a la palabra, ¿qué estamos haciendo? Idolatría, idolatría. Entonces, ¿qué significa si retrajeres del día de reposo tu pie? Es no andar en tus propios caminos. Es no andar en tus propios caminos. Ya estamos viendo ahí dos definiciones, ¿no? La primera es no hacer nuestra propia voluntad y la segunda es no andar en nuestros propios caminos. Pasemos al tercer texto. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 13. Nuestro tercer texto. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 13. Dice así: y le di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Vemos entonces cómo el pueblo, al no adorar debidamente, cayó fue en rebeldía contra Dios. Ya vas entendiendo los términos que he expuesto de lo que significa no estar realmente atentos al día del Señor y adorarlo como debe ser. No sé si te has dado cuenta de las palabras que he empezado a expresar aquí. Codicia, idolatría, rebeldía. Y eso hemos sido muchos de nosotros al no tomar con seriedad el día del Señor. Codicia, ¿por qué? Ganas de trabajo. Codicia, ¿por qué? Ganas de seguir en nuestras actividades aún en el día del Señor. Idolatría, ¿por qué? Porque desechamos a Dios y hacemos lo que nosotros querramos. Y rebeldía, porque no hacemos lo que Dios nos manda. Entonces, ¿qué significa si retrajeres del día de reposo tu pie? Es no andar hablando tus propias palabras. 3 elementos de lo que significa si retrajeres del día de reposo tu pie. Quiero repetírtelo rápidamente. El primero que compartimos es no hacer nuestra propia voluntad. No hacer nuestra propia voluntad. ¿Sí?
El segundo es no andar en nuestros propios caminos. Y el tercero es no hablando tus propias palabras. Y tengamos en cuenta que el pueblo cayó en codicia, en idolatría y en rebeldía contra Dios. Vemos entonces que el ser humano fácilmente se desliza de las instrucciones del Señor. Ahora, nuestro tema es el día del Señor como un medio de gracia. En el antiguo pacto, las personas dejaron de observar el día de reposo. ¿Y qué les trajo? Enfriamiento, idolatría, falta de sujeción, rebeldía. Eso trajo, ¿sí ves? Hoy en día, bajo el nuevo pacto, que un hijo de Dios no participe del día del Señor, es decir, de este medio de gracia, teniendo presente que es un deleite, un tiempo de adoración y de crecimiento espiritual, ¿qué es lo que está pasando? Está perdiendo estas bendiciones. Eso es lo que está pasando, las está perdiendo. Porque es un tiempo de ¿qué? De deleite, un tiempo de adoración, un tiempo de crecimiento espiritual, es un tiempo para compartir como hermanos. Quizás algunas personas no disfrutan de este medio de gracia y pierden el gozo. No le sacan gusto a compartir en comunidad, a disfrutar las enseñanzas de la palabra de Dios, a disfrutar aún de la corrección que tiene la palabra, que nos permite ajustar nuestro camino. No tener presente el día del Señor, vuelvo y reitero, es perder la comunión con los hermanos. Aunque estamos un poco restringidos, es también perder esa comunión. Entremos a los puntos de aplicación. Vamos a enfocarnos en 2 puntos de aplicación durante estos minutos finales de lo que hemos visto de la parte de si retrajeres del día de reposo tu pie. Ya vimos qué significa, ¿no? Es no hacer nuestra propia voluntad, no andar en nuestros propios caminos, no estar hablando lo que no debemos hablar, sino hablar del Señor. Ya vimos eso. Eso es el día del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar ello? Bueno, entendiendo lo que el día del Señor lo estamos viendo como un medio de gracia. Entonces, miremos la primera aplicación. Y es una pregunta. Y es la siguiente: si estamos viniendo al día del Señor por inercia, es decir, no ponemos atención, no le damos importancia al día del Señor, ¿sí? Si estamos viniendo por inercia. Fíjate que muchas personas vienen al día del Señor, ya lo hacen, es por pura inercia. No ponen atención a la palabra, no están pendientes de los cantos, vienen solamente por venir. Algunos vienen porque se sienten obligados, algunos vienen solamente por una rutina, porque ya saben que los domingos en la mañana hay un tiempo para venir y han tomado dentro de su agenda esa disposición y vienen, pero realmente no ponen atención. ¿Qué quiere decir ello? Que la persona no sale edificada, que la persona no sale reflexiva, que la persona no sale exhortada, que la persona no sale enseñada. ¿Por qué? Porque obviamente no tomó la atención debida. Fácilmente nos distraemos, porque ¿quién de nosotros que estamos acá no ha recibido pensamientos contrarios cuando estamos en el día del Señor? Muchos de nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces frente a ello? Orar, prepararnos para el día del Señor y orar, porque sabemos que mientras se está exponiendo la palabra de Dios, fácilmente nuestros pensamientos se deslizan en tantas cosas que pensamos, en el trabajo, en lo que vamos a hacer por la tarde, en las obligaciones que tenemos que cumplir los próximos días, en el problema con el esposo, en el problema con los hijos, en la dificultad que estamos teniendo en el trabajo. Si es fácilmente podemos recaer en eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar, prepararnos debidamente para que sea un día especial como lo es el día del Señor, y no venir por inercia, y no venir como un día más,
como quizás los hacen otros grupos. Por ejemplo, muchas veces cuando yo hacía parte de la religión tradicional hace muchos años atrás, observaba cómo esos templos se llenaban, pero cómo la gente iba por pura inercia, es decir, pura tradición, no más. Porque al salir de allí con esos afanes para ir a trabajar, al salir de allí con esos afanes para hablar lo que querían hablar, vulgaridades, palabras ofensivas, hablando mal del prójimo, ¿no? Y hoy en día eso está pasando también en los evangélicos. Si ves, lo mismo que uno hoy anteriormente miraba, que no se debe hacer, ahora lo está pasando con los evangélicos. Sale la gente no edificada. ¿Y por qué no sale edificada? Por dos razones. La primera es porque quizás desde el púlpito solo se pasó fue historias, fábulas y cuentos. O la segunda es porque la persona no puso atención, se predicó la palabra como se debe predicar y no le puso atención a la palabra. Entonces, ¿qué vemos allí? Personas que vienen por inercia y no ponen la debida atención. Segundo punto aplicativo. Debemos prepararnos desde la noche anterior para recibir el día del Señor. Debemos prepararnos desde la noche anterior para recibir un día especial. ¿Qué quiere decir prepararnos? Organizarnos. Muchos de nosotros los padres sufrimos con nuestros hijos el día del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren levantar, ¿sí? Pero en la noche dejamos todo listo, oramos por nuestros hijos, para que igual tengan la disposición, para que escuchen la palabra, para que sean receptivos, para que la lean. Sí, así que debemos prepararnos desde la noche anterior para este día especial. ¿Por qué es un día especial? Porque venimos a adorar a nuestro Dios Trino. Venimos a adorar al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Es un día especial y lo hacemos con nuestra mente, con nuestro corazón enfocados en el Señor. Tú sabes que entre semana es muy difícil. Podemos leer la palabra, hacer nuestro devocional, pero igual vamos a hacer nuestro devocional y corra al trabajo. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Entonces, ¿estás viendo la bendición que tenemos en el día del Señor? Lees la palabra y a correr a trabajar. Se nos hizo tarde, los niños, los adolescentes, tener que marcar tarjeta en el trabajo, si ves, tantas cosas, pero hoy no tenemos afán. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es? Ninguno. Adorar al Señor y hacerlo con devoción, hacerlo con entusiasmo, alegrarnos de que tenemos ese privilegio que muchas personas que no conocen a Dios no lo hacen y además se burlan de nosotros. Si aún la iglesia liberal se burla de nosotros por hablar del día del Señor, dicen, ay, ellos se creen, ¿qué se creen? Que todavía están en el Antiguo Testamento. Ellos se burlan de nosotros, la iglesia de corte liberal, por hablar del día del Señor. Pero para nosotros es un gozo, no lo podemos ver con una carga. La tercera y última aplicación es que el día del Señor no se puede ver como una carga. Y entonces también les traslado la pregunta, ¿cómo estás viendo el día del Señor? ¿Como una carga? ¿Como algo impositivo? ¿O algo que tú anhelas obedecer en amor? ¿Sí? Porque a veces tú ves esto como algo impositivo, pero tú acabas de ver a través de la palabra, por medio de estos pasajes, cómo el pueblo hacía lo que quería hacer. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó el pueblo? Terminó en disciplina. ¿Cómo terminó el pueblo? Mucho de ese pueblo no llegó a la tierra prometida, sino la nueva generación. ¿Por qué? Por desobediente, porque además quiso hacer lo que quería y le incluyó murmuración, incluyó idolatría, incluyó codicia. ¿Sí? Todo eso se incluyó.
Y nosotros viendo que el Señor nos quiere corregir, no nos dejamos corregir y decimos, eso no es así. Cuando tú te preparas para el día del Señor, si la llegada es a las 9, por poner un ejemplo, tú estás con esa alegría de llegar primero. Es decir, desde las 8:30 ya estás con esa alegría. Cuando tú te preparas para el día del Señor. Pero claro, en tu pensamiento siempre está, allá están mis hermanos, allá está el pastor. Pero si tú te dieras cuenta que es el Señor, tú estarías de primero, organizado, organizada, para poder estar y recibir todo. No te quieres perder ni un solo canto. No te quieres perder la lectura de la palabra. No te quieres perder lo que escuchas de la palabra. No me lo quiero perder. Pero todo ha cambiado porque la gente llega y dice, ok, no pude asistir al día del Señor, el lunes voy a mirar a ver qué dice mi predicador favorito. A ver, ok. Pero te pierdes la posibilidad de estar en comunidad con los hermanos. Aún un abrazo a la distancia, ¿sí? O un abrazo entre hermanos con las medidas que se deben tener. Entonces, el día del Señor no se puede convertir en una carga. Ahora, sin duda, el día del Señor es una gran prueba para los cristianos. Aquellos que dicen y se jactan, es que yo amo a Dios. Qué gran prueba para aquellos que se jactan diciendo eso y no le dan el tiempo al Señor. Es una gran prueba. Tenemos que ver el día del Señor como algo especial. Mira qué pasa con la prueba para los que se dicen ser cristianos. Ven ese día como una carga, fácilmente no vienen y para todo eso hay excusas, ¿no? Siempre habrá excusas, siempre. Estoy cansado, tengo este problema, acabé de pelear con mi cónyuge, entonces ¿qué voy a ir allá a que realmente el diablo se ría de mí? No. ¿Y es que acaso tú no pides perdón? ¿No le pides perdón a Dios cuando tienes un disgusto con tu familiar, con tu cónyuge? Porque así hacen muchos, ¿no? No es que, ¿por qué no viniste? No, es que el domingo anterior tuve una discusión fuerte con mi esposa. Y yo que iba a venir a la iglesia, me siento como un hipócrita. ¿Y es que acaso tú no pides perdón? Entonces, esas son las excusas de las personas, no, porque es que como me estoy mal, estoy frío, y es que venir al día del Señor no te activa, entonces sigue frío. ¿Cuánto ha pasado en esta pandemia de personas frías que han dejado el calor realmente de una iglesia bíblica? Porque en la iglesia bíblica nos conocemos, no es una gran cantidad de personas donde no nos conocemos, por el contrario nos conocemos y sabemos quién viene, quién no viene y por cuáles estamos orando para que Dios permita y esos corazones entiendan la importancia del día del Señor. Y esto solamente lo puede hacer el Señor por medio de su palabra, por medio de la exposición de su palabra. De lo contrario, la persona siempre seguirá pensando otras cosas y mostrando su frialdad. ¿Qué hace uno cuando ve a las personas que están frías? Hablarles en amor y decirles, mira, es muy importante que utilice los medios de gracia. Pero una persona puede estar fría y viniendo. ¿Sí ves? Una persona no puede venir y está fría, pero una persona puede venir y está fría. ¿Por qué? Porque no pone atención, porque mira el reloj, porque mira el techo, porque no le interesa tomar ni un solo apunte. Está fría. Porque cada versículo hay una enseñanza. Por eso decía, aún las del Antiguo Testamento, ¿no? Porque fácilmente uno dice, el Antiguo Testamento, pero ¿por qué tanto Antiguo Testamento hoy? Si nosotros estamos bajo la gracia del Señor, pues bueno, porque en estos pasajes encontramos enseñanza y encontramos aplicación para nuestra vida. Y entendemos cómo el pueblo del Antiguo Testamento rechazó al Señor. ¿Ahora nosotros también vamos a hacer lo mismo? No, por el contrario, ahora nosotros venimos a adorar a Cristo, pero sabemos que es el Dios trino, el que adoramos.
Por eso, finalmente, la próxima semana nos vamos a dedicar en estas preciosas palabras, como día santo, delicia, glorioso. Nos vamos a enfocar en esas palabras para poder entender la obra perfecta de Cristo. Y el solo hecho de venir al día del Señor es recordar que ¿qué? Que Cristo nos salvó. Tú dirás, no, pero yo ya me lo sé que Cristo me salvó, pero no lo demuestras con los hechos. Entonces creo que... Porque aquí yo le pregunto, ¿Cristo te salvó? Todos dirían que sí. Y bueno, ¿y la aplicación y el fruto? Por eso es importante que tú vengas recordando que no merecías la salvación, no la merecías. ¿Te acuerdas como el extranjero y el eunuco? Mirando a ver si le abrían la puerta, por favor, a mí déjenme entrar. Y Dios les dice, va a venir tiempo donde sí. Con ese deseo, a ver si hay posibilidad para el eunuco y el extranjero que puedan entrar a la casa de Dios. Y hoy en día, peleando, porque no hay día del Señor, 2 horitas, no, yo voy el sábado, yo voy el viernes, yo voy el jueves, yo voy cualquier otro día porque el domingo es para otras cosas. Me voy para el parque, para mi actividad deportiva, para mi fútbol, para tal cosa. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está cuando tú dices amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Dónde está? Hay cosas que te ganan. O sea que hay bastante codicia todavía que no ha sido mortificada. Bastante. Entonces ya también nos damos cuenta que un beneficio del día del Señor es mortificar nuestros propios deseos y anhelos que tenemos para este día. Es que yo quiero dormir. Bueno, estamos mortificando eso. Es que yo quiero hacer eso. Lo estamos mortificando. Como son nuestros propios deseos, los estamos mortificando. Así que revisemos cómo estamos viendo el día del Señor y pidámosle a nuestro Señor y Salvador que podamos realmente entender la palabra y la podamos aplicar. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.